Aerodón. Ayer hubo una comparecencia ante el Senado de la República, hubo una comparecencia de la comisión que estuvo a cargo de la negociación del contrato de Aerodón. Bueno, el intercambio siempre es interesante, porque yo creo que cuando se lleva a cabo cualquier iniciativa que tiene que ver con la cosa pública, eso hay que someterlo al debate público, y ese es un buen escenario para ese debate. Ahí hubo muchos cuestionamientos, hubo enfrentamientos, y aunque en algún sentido se pueda haber pasado una que otra cosa, eso ocurre en todos los congresos. Y esa es la dinámica de los congresos en la democracia. Pero yéndonos al asunto del contrato, he identificado en primer lugar algo que para mí fue un error de enfoque al dar a conocer la medida que se iba a tomar, porque el contrato no puede justificarse sobre la base de que fue una cosa totalmente negativa que se está solicitando su extensión. Si se está solicitando su extensión es porque ese contrato tuvo cosas positivas, tuvo cosas que pudieron haber sido mejores y tiene posibilidad de ser aún más beneficioso que lo que ha sido. Pero sobre la base de que fue un mal contrato, de que fue un engaño, de que quienes negociaron eso no representaron bien al país, desde luego tú no puedes justificar que tú estás solicitando la extensión de eso. Entonces, ahí hay un error de enfoque, porque había que ver cuál era la situación de los aeropuertos del país cuando se llevó a cabo esa negociación y cuál es nuestra situación ahora. Y qué ha pasado en términos generales, y cuál es la situación hacia la que nos encaminamos en el futuro. Entonces, la circunstancia en la que se negoció ese contrato de un país en categoría 3 no son las circunstancias de un país en categoría 1, ni las circunstancias de un país que está manejando 6.5 millones de pasajeros en el caso de esos aeropuertos. Entonces, yo creo que lo más provechoso de todo lo que se ha planteado tiene que ver con el hecho de que nosotros aspiramos al 2030 a tener más de 10 millones de pasajeros. Ese logro es imposible sin una inversión en los aeropuertos. Pero esa inversión en los aeropuertos no estaban obligados a hacerla quienes ya se habían comprometido con un nivel de inversión en un primer contrato y habían hecho su inversión, habían realizado su inversión. Estamos hablando de nuevas inversiones, sin las cuales es imposible administrar más de 10 millones de pasajeros. Entonces, entrábamos en una etapa de España boba en la que no se iba a hacer una inversión sin seguridades. Quienes manejan estos aeropuertos no son, digamos, personas que tienen una concesión particular. No tienen una concesión particular. Es decir, tienen una expertise. Y son aquí y en cualquier parte del mundo uno de los mejores oferentes para el manejo de un aeropuerto. Pero ya ellos están aquí.
y les quedan 7 años de un contrato que, de no ser renovado, entra en una etapa en la que el país no va a beneficiarse ni va a alcanzar sus metas sin la renovación de ese contrato. De ese punto de vista, esa es una cosa que resulta positiva. Eso es una cosa que resulta positiva, porque nosotros también podíamos rescindir el contrato. ¿Y qué implica rescindir el contrato? Como necesitamos que no exista una España boba en los 7 años que quedan, podíamos rescindir el contrato, pero rescindir el contrato, todo el mundo sabe lo que implica, porque hay que resarcir beneficios y hay que hacer una serie de cosas para rescindir un contrato. Es decir, que había una motivación realmente, habían unos beneficios en la renovación del contrato, y los hay unos beneficios en la renovación del contrato. Entonces, ¿por qué no explicar eso más los otros beneficios que alcanza el país negociando en una situación totalmente diferente a la que se llevó a cabo la primera negociación? Y la que se lleve a cabo después de esta, si es que se lleva a cabo, en la que ya será cuando ninguno de nosotros estemos, tiene que ser mejor que la segunda negociación, porque si no, no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay varios aspectos que hacen defendible esta iniciativa. Lo único es que deben de dejar esto, y ayer Joel en las preguntas tuvo que salirse de esa onda, porque le preguntaron, bueno, pero usted viene a plantearnos la renovación de un contrato que no sirvió. No hemos dicho que no sirvió. No hemos dicho que no sirvió. Y explicó las cosas buenas que ha tenido el contrato. Explicó las cosas buenas que ha tenido el contrato. Entonces, yo creo que el ejercicio es interesante. Cambio y fuera.